Hare Krishna, queridos devotos. Bueno, vamos a continuar la lectura del Srimad Bhagavatam. Mauricio tuvo unos inconvenientes, así que voy a tener que seguir la lectura yo. Esperen un momento. Quiero saber si se escucha bien. Ya, un momento, voy a compartir para que puedan continuar con la lectura. Ya, a ver. Ahora sí. Vamos a continuar la lectura. Me avisan si se escucha. Haribol, ¿hay alguien conectado? ¿Me puede decir si se escucha bien? Para ahora sí continuar con la lectura que está haciendo Mauricio. Listo. A ver, él ha terminado de leer el texto 2 del capítulo 3 del Srimad Bhagavatam. ¿Ya? Entonces, ahora nos tocaría el texto 3. Gracias, se escucha bien, ¿no? Ya. Ok. Repito, estamos continuando la lectura de Mauricio. Ha tenido unos inconvenientes, por lo cual él no ha podido continuar el en vivo. Pero bueno, así que lo voy a continuar yo. Y ahorita voy a leer, estamos en el canto 1, es el en vivo de hoy, empezó Mauricio. Estamos en la lectura de Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, texto 2. Terminó de leer Mauricio, entonces yo voy a continuar con el texto 3. Yasya vaya vasamstana iha kalpito loka vishtaraha tatvaiva gavator rupam vishuddham satvam murjitam. Traducción. Se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha. Pero él no tiene nada que ver con los
ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual por excelencia. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El concepto de Virat Rupa o Viswarupa de la suprema verdad absoluta está hecho especialmente para el neófito, quien difícilmente puede pensar en la forma trascendental de la personalidad de Dios. Para él, una forma significa algo de este mundo material. Y por consiguiente, al principio es necesario un concepto opuesto acerca del absoluto para concentrar la mente en la extensión del poder del Señor. Como se dijo anteriormente, el Señor extiende su potencia en la forma de Mahatattva, el cual incluye todos los ingredientes materiales. La extensión de poder por parte del Señor y el propio Señor en su forma personal son uno en un sentido, pero al mismo tiempo el Mahatattva es diferente del Señor. Por lo tanto, la potencia del Señor y el Señor son simultáneamente diferentes e idénticos. El concepto de Virat Rupa, especialmente para el impersonalista, es entonces idéntico a la forma eterna del Señor. Esa forma eterna del Señor existe desde antes de la creación del Mahatattva. Y aquí se hace énfasis en el hecho de que por excelencia la forma eterna del Señor es espiritual o trascendental a las modalidades de la naturaleza material. La propia forma trascendental del Señor se manifiesta mediante su potencia interna y la formación de sus múltiples manifestaciones de encarnaciones tiene siempre la misma calidad trascendental sin ningún vestigio del Mahatattva. Bueno, en este texto estamos hablando sobre que Krishna es, la suprema personalidad de Dios es uno solo, ¿no? O sea, estamos hablando aquí que la extensión de poder es parte del Señor y el propio Señor en su forma personal también. O sea, son lo mismo. O sea, tienen diferencias, pero a la vez también son idénticos, ¿no? O sea, estamos hablando que la extensión del Señor y el propio Señor Krishna, o sea, sus extensiones son sus expansiones, ¿no? Entonces, hay una cierta diferencia entre sus expansiones y el mismo Señor Supremo, pero también a su vez son idénticos, ¿no? O sea, es lo mismo, es el Señor Krishna. Pongamos un ejemplo. El Señor Krishna como tal y el Señor Chaitanya, que es una expansión, ¿no? O sea, tiene sus diferencias entre el Señor Krishna y el Señor Chaitanya, pero a su vez son idénticos porque es Krishna mismo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la propia forma trascendental del Señor, ¿no? Que se manifiesta en su potencia interna. Listo, vamos a continuar con el texto 4.
Pasantyado rupam ada brakashusha sahasra padoru Bujananam Bhutam Sahasra Murda Sravanam Sinasikam Sahasra Mauli Ambara Kundalo Yasat. Traducción. Los devotos, con sus ojos perfectos, ven la forma trascendental del Purusha, que tiene miles de piernas, muslos, brazos y caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados con miles de yelmos y refulgentes aretes y adornados con guirnaldas. Significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Con nuestros actuales sentidos materializados no podemos percibir nada del trascendental Señor. Nuestros actuales sentidos tienen que ser corregidos mediante el proceso del servicio devocional. Y entonces el propio Señor queda revelado ante nosotros. En el Bhagavad Gita se confirma que el trascendental Señor puede ser percibido únicamente mediante el servicio devocional puro. En los Vedas se confirma, pues, que únicamente el servicio devocional puede llevarlo a uno al lado del Señor y que únicamente el servicio devocional puede revelarlo a Él. En el Brahma Samhita también se dice que el Señor siempre puede ser visto por los devotos cuyos ojos han sido ungidos con el tinte del servicio devocional. Así, para recibir información acerca de la forma trascendental del Señor, tenemos que acudir a las personas que verdaderamente lo han visto con ojos perfectos, ungidos con servicio devocional. En el mundo material tampoco vemos siempre las cosas con nuestros propios ojos. A veces vemos a través de las experiencias de aquellos que verdaderamente han visto o hecho las cosas. Si ese es el proceso para experimentar lo que es un objeto mundano, puede aplicarse más perfectamente a los asuntos trascendentales. De modo que únicamente con paciencia y perseverancia puede uno comprender la materia trascendental, referente a la verdad absoluta y sus diferentes formas. Para los neófitos, él no tiene forma, pero para el servidor experto, él tiene forma trascendental. Bueno, entonces aquí en el texto 4 nos estamos refiriendo a la Suprema Personalidad de Dios, cómo se puede manifestar a veces frente a sus devotos. Pero no todo el mundo podemos ver al Señor Krishna. Hay muchos pasatiempos de devotos haciendo servicio en el pujari, en los templos, que han podido percibir la presencia del Señor, ¿no? O sea, obviamente el Señor está en todos lados, el Señor está en nuestros corazones y siempre lo percibimos de esa forma, ¿no? Pero una manifestación, por así decirlo, en este mundo material,
o al menos poder tener una visión del Señor, es muy difícil, no es tan fácil, debido a que todos nuestros sentidos de alguna manera son imperfectos. Entonces, ¿cómo encontramos la perfección en nuestros sentidos cuando nos refugiamos en el servicio devocional? Entonces, la única forma en la que Krishna se manifieste es frente a los ojos ungidos del servicio devocional, ¿no? de un devoto. Entonces muchas veces estos pasatiempos que ocurren con algunos devotos que han podido experimentar alguna presencia, ¿no? Como por ejemplo en el templo de Chosica, una vez un devoto dijo que no encontraba los zapatitos de las deidades y que era algo muy loco porque nadie se lleva los zapatos jamás de las deidades, que están al pie mayormente de sus señorías. Entonces, pero no estaban, no los veía y los estaba buscando y puso de vuelta el pujari, el altar, y no encontraba los zapatos del Señor. Entonces, de un momento a otro, cuando él ya dijo, bueno, ya tuvo resignación a que no los iba a encontrar, cuando vuelve a ver, los encuentra en el mismo sitio donde siempre estaban, pero anteriormente no estaba ahí. Entonces, son pasatiempos, y así han habido muchos más de que Krishna quiere hacer notar pues su presencia más allá de nuestros corazones o de nuestra alma, ¿no? O sea, físicamente. Por ejemplo, también una vez un devoto me contó que el señor Chaitanya se le reveló en una actuación de los niños de Gurukula. O sea, en la representación que hizo este niño sobre el señor Chaitanya, el devoto dijo que vio reflejado, o sea, la manifestación del señor Chaitanya, porque el niño empezó a brillar y él se quedó tan impactado que se dio cuenta que el señor Chaitanya había tenido una manifestación en este niño, que estaba actuando del señor Chaitanya. Bueno, son pequeñas cosas de la forma en la que el Señor Supremo siempre nos sorprende. Continuamos con el texto 5. Etananavataranam nidanam vijamavyayam yasyam sashena sriyante devatiryam naradayaha. Traducción. Esta forma, la segunda manifestación del Purusha, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crean diferentes entidades vivientes, tales como semidioses, hombres y otros seres. Significado. El Purusha, después de crear infinidades de universos en el Mahatattva, entró en cada uno de ellos como el segundo Purusha. Garbhodakashayi Vishnu, cuando él vio que dentro del universo solo había oscuridad y espacio sin lugar para descansar, llenó la mitad del universo con agua de su propia transpiración y se acostó en esa misma agua. Esa agua se denomina Garbhodaka. Luego de su ombligo
brotó el tallo de la flor de loto, y sobre los pétalos de la flor ocurrió el nacimiento de Brahma, o el ingeniero en jefe del plan universal. Brahma se volvió el ingeniero del universo y el propio Señor, como Vishnu, se hizo cargo de la conservación del universo. Brahma se originó a partir del Rayoguna de Prakriti, o la modalidad de la pasión de la naturaleza. Y Vishnu se volvió el Señor de la modalidad de la bondad. Vishnu, siendo trascendental a todas las modalidades, siempre está apartado de la influencia materialista. Eso ya se ha explicado. De Brahma surge Rudra, Shiva, el cual está a cargo de la modalidad de la ignorancia u oscuridad. Él destruye toda la creación por la voluntad del Señor. En consecuencia, todos los tres, es decir, Brahma, Vishnu y Shiva, son encarnaciones Garbhodakashayi Vishnu. A partir de Brahma se encarnan los otros semidioses tales como Daksha, Marishi, Manu y muchos otros, para engendrar entidades vivientes en el universo. A Garbhodakashayi Vishnu se le glorifica en los Vedas como los himnos de Garbhastuti, que comienza con la descripción del Señor según la cual Él tiene miles de cabezas, etc. Garbhodakashayi Vishnu es el Señor del universo, y aunque Él parece estar acostado dentro del universo, Él siempre es trascendental. Esto ya se ha explicado también. El Vishnu, que es la porción plenaria del Garbhodakashayi Vishnu, es la superalma de la vida universal y es conocido como el sustentador del universo o Kshirodakashayi Vishnu. Así se entiende, pues, los tres aspectos del Purusha original. Y todas las encarnaciones que hay en el universo son encarnaciones de Kshirodakashayi Vishnu. En los diferentes milenios hay diferentes encarnaciones y estas son innumerables, aunque algunas de ellas son muy sobresalientes, tales como Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nrsimha, Vamana y muchas otras. Estas encarnaciones se denominan encarnaciones lila. Luego hay encarnaciones cualitativas tales como Brahma, Vishnu y Shiva o Rudra, que se hacen cargo de las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor Vishnu no es diferente a la personalidad de Dios. El Señor Shiva está en la posición marginal entre las personalidades de Dios y las entidades vivientes. Y Jivas. Brahma es siempre un Jiva Tattva, el más elevado de los seres vivientes piadosos, el más grande devoto del Señor. Es apoderado de la potencia del Señor para crear y recibe el nombre de
Brahma. Su poder es como el poder del sol que se refleja en las piedras y joyas valiosas. Cuando no hay un ser viviente de esa clase para hacerse cargo del puesto de Brahma, el propio Señor se vuelve un Brahma y se hace cargo del puesto. El Señor Shiva no es un ser viviente ordinario. Él es la porción plenaria del Señor. Pero debido a que el Señor Shiva está en contacto directo con la naturaleza material, no se encuentra exactamente en la misma posición trascendental del Señor Vishnu. La diferencia es como la que hay entre la leche y la cuajada. La cuajada no es más que leche, más aún así no puede ser utilizada en lugar de la leche. Las siguientes encarnaciones son los Manus. Durante el transcurso de un día de la vida de Brahma, que se calcula que abarca 4.300.000 por 1000 de nuestros años solares, hay 14 Manus. Por consiguiente, en un mes de Brahma hay 420 Manus. Y en un año de Brahma hay 5040. Brahma vive 100 años de su tiempo. Y en consecuencia, el periodo que dura la vida de Brahma, en el periodo que dura la existen infinidad de universos con un Brahma en cada uno de ellos, y todos ellos son creados y aniquilados durante el periodo respiratorio del Purusha. Por lo tanto, uno puede sencillamente imaginarse cuántos miles de Manus hay durante una respiración del Purusha. Los Manus sobresalientes de este universo son los siguientes: Yajna como Swayambhuva Manu, Vibhu como Swarochisa Manu, Satyasena como Uttama Manu, Hari como Tamasa Manu, Vaikunta como Raivata Manu, Ajita Savarni como Savarni Manu, no, Ajita como Katsusa Manu, Vamana como Vaivashvata Manu. La era actual la rige Vaivashvatu Manu. Sarvabhauna como Savarni Manu, Rakshva como Daksha Sarvani Manu, Vishvaksena como Brahma Sarvani Manu, Dharmasetu como Dharma Sarvani Manu, Sudama como Rudra Sarvani Manu, Gojeshvara como Deva Sarvani Manu y Brihatvanu como Indra Sarvani Manu. Estos son los nombres de un conjunto de 14 Manus que abarcan 4.300 millones de años solares, tal como se describió anteriormente. Claro, porque eran 4.300.000 por 1000. Entonces, esto quiere decir que es 4.300 millones de años solares. Luego de
Luego, los Yugavataras o las encarnaciones del milenio. Los Yugavataras se conocen como Satya Yuga, Tetra Yuga y Dwapara Yuga y Kali Yuga. Las encarnaciones de cada yuga son de diferentes colores. Los colores son blanco, rojo, negro y amarillo. En el Dwapara Yuga apareció el Señor Krishna, que es el color negro. En Kali Yuga apareció el Señor Chaitanya, que es el color amarillo. De manera que todas las encarnaciones del Señor se mencionan en las escrituras reveladas. No hay lugar para que un impostor se vuelva una encarnación, pues a esta se la debe mencionar en los Shastras. Una encarnación no declara ser una encarnación del Señor, sino que los grandes sabios se ponen de acuerdo y la reconocen mediante las señales que se mencionan en las escrituras reveladas. Las características de la encarnación y el tipo de misión en particular que ha venido a ejecutar se mencionan en las escrituras védicas. Aparte de las encarnaciones directas, hay innumerables encarnaciones apoderadas. A aquellas también se las menciona en las escrituras reveladas. Dichas encarnaciones son apoderadas tanto directa como indirectamente. Cuando están directamente apoderadas, reciben el nombre de encarnaciones, pero cuando están indirectamente apoderadas, reciben el nombre de Vibhutish. Encarnaciones directamente apoderadas son los Kumaras, Narada, Prithu, Shesha, Ananta, etc. En lo que respecta a los Vibhutis, están descritos muy explícitamente en el Bhagavad Gita, en el capítulo de Vibhuti Yoga. Y la fuente de todos esos diferentes tipos de encarnaciones es Garbhodakashayi Vishnu. Entonces, en este texto tan interesante que nos habla de los años de Brahma, o sea, nos habla primero de Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? En este caso, tanto Brahma como Vishnu y Shiva son modalidades de la naturaleza, ¿no? En este caso, pues, hay diferencias. Cada uno de ellos se encarga de una modalidad distinta. Por ejemplo, Brahma es considerado la modalidad de la naturaleza, bueno, de la pasión, ¿no? Está en la modalidad de la pasión. Pero Vishnu es la modalidad de la bondad. Y en este caso el señor Shiva viene a encarnarse como la modalidad de la ignorancia, ¿no? Y para hablar de estas modalidades de la naturaleza, en este caso Brahma se encarga de la creación del universo, ¿no? Y de crear las siguientes encarnaciones, por así decir, de Krishna dentro del universo. Pero esto también tiene sus tiempos, ¿no? Y sus eras. En este caso estamos hablando de cuánto es un día de Brahma en nuestro planeta solar, ¿no? Entonces, y el cálculo más o menos es que un día en la vida de Brahma es 4.300 millones de años solares, o sea, nuestros años son años solares. Así que bueno,
Y finalmente, pues, hablamos de los yugas, ¿no? Los yugas que son los milenios en los cuales las encarnaciones del Señor vienen a este mundo, pero en diferentes yugas, ¿no? Como Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Y están diferenciados, como indica, por colores, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en la era de Kali Yuga, porque es la era en la que el Señor Chaitanya se manifestó en este mundo. Y nos trajo, pues, conciencia de Krishna para poder difundir el movimiento, ¿no? A través de la música, el canto, la distribución de libros, el servicio devocional, para continuar con la misión del Señor Chaitanya. Ok, continuemos con el texto 6, me parece, sí, y probablemente veamos si sea el último. A ver, permíteme, creo que me estoy confundiendo. Es el texto 5 el que nos corresponde, no, texto 6, no, el texto 6. A ver, vamos con el texto 6. Shaeva prata mam devaha kauna ram sargama sritaha chachara Dushcharam Brahma Brahmacharyamakantitam ditam. Traducción. En primer lugar, al principio de la creación existieron los 4 hijos solteros de Brahma, los Kumaras, quienes, habiendo hecho un voto de celibato, se mencionaron a severas austeridades para poder comprender la verdad absoluta. Significado por hace su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí ya hay. La creación del mundo material se efectúa, se mantiene y luego se aniquila de nuevo en ciertos intervalos de tiempo. Así que hay diferentes nombres para las creaciones en términos de los tipos particulares de Brahma que hay, siendo Brahma el padre de los seres vivientes de la creación. Los Kumaras, como se menciona anteriormente, aparecieron en la creación Kumara del mundo material. Y para enseñarnos el proceso de la comprensión, Brahma se sometieron a un severo tipo de disciplina como solteros. Estos Kumaras son encarnaciones apoderadas y antes de ejecutar el severo tipo de disciplina, todos ellos se volvieron brahmanas capacitados. Este ejemplo sugiere que uno debe adquirir primero las cualidades de un brahmana, no simplemente por nacimiento, sino también por cualidad. Y entonces uno puede aprender el proceso de la comprensión Brahman. Bueno, en este caso indica que son 4 Kumaras, quienes son manifestaciones también en este mundo material, y estos Kumaras se sometieron pues de una forma severa a un tipo de disciplina, pero antes de eso, por incluso ser descendientes de Brahma, no significa que ellos, bueno, obviamente eran brahmanas cualificados, pero ellos no solamente por un tema de haber nacido dentro de una familia de brahmanas,
quiere decir que eran brahmanas cualificados, sino ellos también hicieron una disciplina y se capacitaron para que obtengan las cualidades de un brahmana. Ok, entonces esto quiere decir que todos nosotros tenemos que tener esa mentalidad, tenemos que empezar a practicar algún tipo de disciplina que nos lleve más a cualidades brahmínicas, ¿no? A cualidades que tiene un brahmana. Entonces debemos de practicar en ello. Y leeré el último texto, sí, porque es corto, el texto 7. Ok. Dvitiyam tu bhavayasya rasatalagatam mahim udari swam nu padata yagnesha saukaram vapu. Traducción. El disfrutador supremo de todos los sacrificios aptos, la encarnación de un jabalí, la segunda encarnación, y por el bien de la tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo. Ahora, el significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Existe la indicación de que junto con todas y cada una de las entidades de la personalidad de Dios, también se menciona la función específica que se ejecuta. No puede haber ninguna encarnación sin una función específica, y dichas funciones siempre son extraordinarias. A cualquier ser viviente le resulta imposible realizarlas. La encarnación del jabalí tuvo por objeto sacar a la tierra de la región plutónica de materia inmunda, recoger una cosa de un lugar sucio es algo que hace un jabalí. Y la todopoderosa personalidad de Dios exhibió una maravilla ante los Asuras, los cuales habían escondido la tierra en un lugar así de inmundo. Para la personalidad de Dios no hay nada imposible, aunque Él hizo el papel de un jabalí, es adorado por los devotos, permaneciendo siempre en la trascendencia. Bueno, en este caso estamos viendo en la lectura que no hay nada imposible para el Señor Supremo, ¿no? En este caso la tierra estaba escondida, como indica, en un lugar inmundo, y solo un jabalí podía sacar a la tierra de ese lugar lleno de inmundicia. Entonces el Señor Krishna se manifiesta en un jabalí, el cual su nombre es Varaha, ¿no? Entonces la encarnación de Krishna en Varaha es justamente para sacar a la tierra de ese lugar tan inmundo y poderla posicionar en una región plutónica
para que, bueno, para... la está sacando mejor de la región plutónica para que podamos posicionarla en el sistema solar. Y así poder predicar y poder tener otro tipo de encarnaciones dentro de esta era para poder seguir con su misión, ¿no? De difundir el conocimiento védico. O sea, dar a conocer las escrituras védicas, poder darnos la salvación mediante las enseñanzas de todas estas encarnaciones vivientes que aparecen en el mundo y en el universo para hacernos entender que cada uno de ellos tiene un propósito. Entonces, cada uno de ellos viene también con un propósito de enseñanza para todos nosotros. Entonces, nos vamos a quedar en el texto 7, o sea, nos hemos quedado en el canto 1, capítulo 3, texto 7 del Srimad Bhagavatam. Sí, muchas gracias a todos, mil disculpas por los inconvenientes habidos en el inicio del video. Mauricio tuvo que atender unos temas personales muy urgentes, entonces debido a ello yo continué la lectura, así que no hay problema. Estamos aquí para servir y para resolver a veces circunstancias que escapan de nuestro control. Entonces hay que buscar soluciones, nada más. Entonces, gracias a todos los que compartieron este espacio de lectura, que se dieron su tiempo hoy en esta mañana para compartir esta sagrada escritura y leerla juntos. Muchas gracias, devotos. Hare Krishna. Me despido.